Ciertamente, en este canal hemos hablado un sinfín de veces de películas y producciones mexicanas basura. Muy pocas veces. Bueno, muy seguido. Bueno, ya hateo muchísimo a las películas mexicanas, pero muy en el fondo del barril hay verdaderas producciones que genuinamente me encantan. Y esta película es una de ellas. Así que sin tanta introducción, hoy hablemos de Corina, una película hermosa pero desperdiciada. Año 2000. Corina tiene 20 años y aparentemente no sale de su casa más que para trabajar en una editorial que se encuentra en la misma colonia donde vive. Después de cometer un grave error con el final de la saga de libros más afamada de la empresa, Corina deberá vencer sus miedos con ayuda de Carlos y emprender un viaje en búsqueda de la misteriosa escritora de los libros, y así salvar su trabajo y el de sus compañeros. Dirigida por la directora Úrsula Barba, la película tiene un humor único y a ratos inocente. Y todo el tiempo es una película muy valiente. La película narra la historia de una escritora de imaginación sorprendente que vive con agorafobia, hasta que las circunstancias de la vida la llevan a enfrentar sus miedos. Corina es alguien que ha vivido la mayoría de su vida dictada por muchos miedos, en particular la agorafobia, y cuando se cuenta la historia ya está en un punto en donde sabe que necesita hacer un cambio en su vida, pero todavía no sabe cómo. Nayan González Norbit, a quien ya tuvimos la dicha de conocer hace un par de días con la película Nuevo Orden en este canal, la actriz trabajó con Úrsula Barba, que es la directora, para construir el personaje de Corina desde una perspectiva sumamente personal. Ella misma, la directora, atravesó la experiencia de la agorafobia en algún periodo de su vida, lo que la llevó a escribir su ópera prima. Es increíble cuando alguien que pasa por este tipo de cosas retrata de manera impresionante esos traumas, esa vivencia en una película y no ofende a las personas, porque antes de hacerlo se informa del tema. En algún momento la propia directora Úrsula ha señalado que su película busca alejarse de las comedias románticas tradicionales y más bien busca prestar atención a la salud mental y a la superación. Y en esta película lo hace de una manera divertida, valiente y tierna. Creo que Corina es un reflejo perfecto de Úrsula, no solo en su integridad artística, de lo que le habla a Silverman al final de la peli, sino también en esa relación tan suave que tiene con la vida. Siento que Corina sí le batalla un poco al principio, pero en realidad te das cuenta que en cuanto logra soltar eso, el mundo la recibe bien y me parece una película fresca. En este sentido, hay un momento en la película muy significativo, en la que Corina charla con su mamá sobre la valentía y ambas visiones se enriquecen una a otra. Y el intercambio entre ellas es acogedor, muy poderoso para la historia y para la vida en general. Los fans de las Coming to Age y las Road Movies sin duda encontrarán muy satisfactoria esta cinta, pues logra conjuntar estos elementos de una manera tan única como pocas veces se ha visto en el cine mexicano de este siglo, pues se siente como una historia fresca que logra tanto enternecer como hacer reír. Como era de esperarse desde el título del filme, quien sostiene toda la historia es el personaje de Nayan González Norbit, quien regala una interpretación impecable de la asustadiza Corina, pues logra reflejar perfectamente la ansiedad de enfrentarse al exterior. De igual forma, el guión resulta muy peculiar dentro de la cinematografía mexicana, pues alterna las voces de los personajes con la de una narradora omnisciente, recurso que se ha visto empleado de manera similar para contar la historia de una chica extraña en Amélie. Aunque los diálogos son bastante acertados y a pesar de su tono alternativo y un poco intelectualoide, en algunas escenas se adapta perfectamente al tono que pretende dar Úrsula Barba. No obstante, considero que en la película existe un problema, y es el personaje de Carlos interpretado por Cristo Fernández. Queda suspendido en la trama, pues a pesar de la buena interpretación del actor, su papel no tiene ningún peso en la trama. En el viaje que emprende Corina, solo figura como conductor.
y a veces como alivio cómico, lo cual hubiera sido lo mismo que un chofer de autobús. Como puntos negativos en esta película, la interpretación de Nayan González Norvit es, sin lugar a dudas, lo que se roba la película. La historia es fresca y es capaz de emocionar y divertir al espectador. No por nada, esta película fue la que me hizo volver a tener esos sentimientos por el cine mexicano e ir a una sala de cines a ver este tipo de producciones. Y como puntos negativos, pues yo diría que el personaje de Carlos sale muchísimo en el póster y en las publicidades y en el tráiler, pero aquí solo funge como un simple conductor en la vida y en la búsqueda y en el viaje que emprende Corina. Pero siento que agradezco que se hubiera quedado en eso, ya que al ver tantas películas mexicanas cliché, yo estaba en cualquier momento seguro de que estos dos iban a terminar como pareja, y agradezco que no haya pasado eso. A su vez, encuentro muy negativo el viaje de Corina. Simplemente te presentan en los primeros 10 minutos el contexto de la vida de Corina y el lugar en el que vive. Ok, está bien, tenemos unos cuantos días de Corina, sus conflictos, sigue avanzando los minutos en la película y el conflicto aún no estalla. Sigue avanzando minutos y la película por fin presenta su conflicto. Sin duda yo esperaba un viaje lleno de epifanías y no. Simplemente Corina tiene ese momento mientras ve las estrellas junto a Carlos y ya, eso es todo. En la siguiente escena encuentran a la escritora misteriosa, tienen un poco de conflicto con que sí y con que no y al final pues el conflicto se resuelve por sí solo y Corina regresa a su mundo como una persona completamente diferente. Y la película cierra con ese montaje de Corina viendo hacia lo vasto y grande que es su ciudad y las cosas que está a punto de explorar y descubrir como persona. En conclusión, la película tiene la capacidad de emocionar y divertir al público por tener una protagonista tan entrañable y tener una historia de crecimiento personal en la cual te puedes sentir totalmente identificado. A pesar de esas lagunas que tiene el guión, los personajes y la historia en sí, esta película es una gran ópera prima sobre cómo enfrentar los miedos y te enseña a cómo aventarte sin ningún riesgo, sin miedos a lo desconocido. Yo a esta película le doy un 9 de 10. Si tienen la oportunidad de verla, véanla. Se están perdiendo absolutamente de una historia completamente maravillosa que nos regala el cine mexicano. Aunque al ratito se vuelva a morir con la tercera parte de Mis Reyes contra Godines. Pero como sabes, esta es solo mi opinión. Tú puedes tener una completamente distinta y me la puedes dejar aquí abajo en los comentarios. No te vayas de este video sin dejar tu buen me gusta y de compartir con tus amigos. Y sin nada más por decir, esto fue El Rincón del Entretenimiento.